¿Por qué un rey filósofo? Muchos en esta época, en este tiempo, se preguntaron: oye, ¿y si es verdad que un filósofo puede ser un óptimo gobernante? Pero no sé, quizás hoy en pleno siglo XXI las ideas de Platón no respondan a la realidad social que nos acongoja. Digo, en la República Platón odia las democracias, pero después las coquetea en el libro de las leyes. Pero no sé, quizás la idea de que, a no ser que el político se vuelva filósofo o que el filósofo se vuelva político, la república no será una buena república. No sé, ¿y qué tal si tenía razón? Aristócles, Pódors, después apodado Platón, fue un vato nacido en una familia acomodada, perteneciente a la aristocracia. Él sabía de lo que a poder se refiere, y claro que tenía razón cuando afirma que el mal surge de la ignorancia, pero ya andaremos en eso. La tesis de la República es algo muy interesante. En palabras de Sergio Gaspar Mosqueda, la República de Platón es de las menos utópicas, pues propone que el Estado se base en principios simples, como aprovechar la experiencia de los ancianos, dándoles puestos premiantes, aplicar leyes contra la pobreza y contra la riqueza, y además de educar en cuanto a estas 4 virtudes: prudencia, valor, templanza y justicia, practicándolas primero en casa y después poniéndola en práctica en la vida, como un animal político que somos, pues a no ser que seas Dios o animal, no puedes vivir fuera de la polis. Platón no era un menso que se creía mucho, y que en un acto de nepotismo dejó a su primo, Espeusipo, al mando de la academia, en vez de Aristóteles. O sea, tenías a Aristóteles Bueno, eso último sí, pero menso no era. A lo que me refiero es que Platón sabía que se aprende por datos y experiencia, y si solo estás con datos, no sabrás qué pedo con la vida, y si solo te basas en la experiencia, pues lo mismo. Resulta que tienes que saber de las múltiples ciencias para poder vivir mejor, ya que vivir sin filosofar es peligroso, mi hermano. Te obliga a creer lo que la gente dice. Así que cuidado, porque cuando seas viejito, espero que no te pase lo que Platón dice. Cuando el hombre se acerca al término de su vida, siente temores por cosas de las cuales no sentía antes el menor cuidado. Lo que se encuentra en los infiernos y de los suplicios que en ellos se preparan, acude entonces al espíritu. Empieza uno a temer que esas historias sean verdades. Se siente el hombre lleno de inquietudes y de terror. Repasa todos los actos de su vida para ver si ha hecho o no daño a alguien. Aquel que, al examinar su conducta, la encuentra sembrada de injusticias, tiembla y por las noches el miedo lo despierta sobresaltado. Pero aquel que nada tiene que reprocharse, tiene junto a él una dulce esperanza que sirve de nodriza a su vejez. Por eso tienes que conocer, saber que hay un mal, que está ahí, y conociéndolo se puede evitar. Para no hacer daño tienes que saber qué es el daño, pues el mal surge de la ignorancia. Aquel que ignora el daño que le hace a su prójimo seguirá haciendo el mal, pues él creerá que está haciendo bien. Por ejemplo, hacer daño a mi enemigo está bien, pues es mi enemigo, y hacer bien a mi amigo está bien, pues él es mi amigo. Pero si te dijera que ese enemigo no es un monstruo, no es un demonio, es parte de ti, pues están hechos de la misma cosa, están hechos de la misma sustancia, habitada en distinto ente, que fue forjado de distinta manera que tú, y por ende ambos son de la misma naturaleza. Platón dice: si alguien dice que la justicia consiste en dar a uno lo que se debe, y si por eso entiende que el hombre justo solo debe el mal a sus enemigos, así como solo bien debe a sus amigos, semejante lenguaje no es digno de un sabio, ya que no es conforme a la verdad. Acabamos de ver que nunca es justo hacer daño a nadie. Como diría el cabezón de Kant, y me vale que sean de distinta época, actúa de modo que tu mismo acto se vuelva máxima universal. Si tú robas hoy, pregúntate: si hoy robé, ¿qué pasa si mañana todos hacen lo mismo que yo hice? Si crees que mentir está bien, si robar un chicle no es tan malo, y mandarle nudes a tu ex está bien, piensa: ¿y si esto que hago hoy yo se volviera máxima universal, qué pasaría con el mundo? Esto, le dice Sartre, la angustia del existencialismo. Mi acto
comprometió a la humanidad entera. Y si quiero, hecho más individual, casarme, tener hijos. No así, mi casamiento depende únicamente de mi situación, o de mi pasión, o de mi deseo. Con eso no me encamino yo solamente, sino que encamino a la humanidad entera en la vía de la monogamia. Así soy responsable para mí mismo y para todos, y creo cierta imagen del hombre que yo elijo. Eligiéndome, elijo al hombre. Pero ya después hablaremos de existencialismo. Pero volvamos a Platón. Me temo que si yo robo un chicle, estoy haciendo un mal, pues ¿qué pasaría si mañana todos robáramos chicles? ¿La justicia se muere? ¿Pero qué es la justicia? Pues darle a cada quien lo suyo. El médico no ordena lo que es provecho suyo, sino lo que va en provecho del enfermo. El verdadero piloto no es marinero, sino jefe de marineros. Todo hombre que gobierne jamás se pone su interés, sino el de sus súbditos, y para procurarles lo que les sea provechoso, dice lo que dice y hace lo que hace. Aquí que nos está queriendo decir Platón, y es la parte que más me gusta, ya que la justicia es lo tuyo. Si eres estudiante, lo justo es estudiar, no es estar ahí emborrachándote para después mandarle mensajes a tu ex. Aurora, lo siento, te extraño, soy mejor que él, puedo cambiar, ayuda, esto no es un meme. Y lo justo que se supone hoy es señalar y decir que ese comediante o ese grupo de rock o ese bloguero dijo que algunas mujeres, que los negros, que los gays, shalala, 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 y hacemos que no lo contraten, cierren su programa, que se vaya de Twitter, porque señalar es mucho más fácil que corregir, porque el señalar te es reconocido por el vulgo, pero el educamiento es individual y nadie te lo va a reconocer. Por eso estamos en la época de lo políticamente correcto y la política de la cancelación. La suerte del injusto es distinta del justo, ya que utiliza su poder para dominar a los demás. Lo que hacemos hoy no es justicia, es la casa de brujerías del siglo XVIII, solo que en vez de antorchas y trinches, usamos smartphones. En lugar de hechos, nos dejamos guiar por lo que se cree del asunto. ¿Por qué crees que la mayoría tiene razón, hijo mío? A veces es la opinión de las personas malintencionadas. A veces solo se necesita una falsa acusación para ser cancelado socialmente. ¿Y eso es justicia? Nietzsche en Zaratustra, capítulo de los sublimes, dice: a nadie exijo más belleza que a ti, violento. Que tu bondad constituya tu última superación. Como te creo capaz de todas las maldades, te exijo el bien. Pero la pregunta que nos ataja: ¿por qué un filósofo al mando? ¿Por qué el filósofo debe de gobernar, y no un modelo o una figura de internet, o un futbolista? Porque el filósofo alcanza la idea del bien. El filósofo se acerca a ese mundo de las ideas, y lo aterriza en lo terrenal. ¿Y por qué? El mayor castigo para el hombre de bien, cuando se niega a gobernar a los demás, es ser gobernado por otro hombre peor que él. Este temor es el que obliga a los sabios a hacerse cargo del gobierno, no por su interés ni por su gusto, sino por la falta de otros hombres que sean tan dignos como ellos de asumir el mando. ¿O por qué traicionar la causa de la justicia y permitir que la ataque adelante de mí sin que yo la defienda, mientras me quede un soplo de vida y fuerza para hablar? Es cosa que no puedo hacer sin cometer un verdadero crimen. Además de que, si aquel a quien la naturaleza ha destinado a ser artesano o mercenario interviene en el oficio de guerrero, o el guerrero en las funciones del magistrado sin tener capacidad para ello, o si el mismo hombre quisiera cumplir a la vez esos diferentes empleos, entonces creo que semejante cambio y confusión acarrearían la ruina de la sociedad. Ok, pero ¿qué me dices de la educación? Si no sé aún si soy filósofo, artesano o guardián, ¿cómo puedo educarme? Pues muy fácil. Primero, cultiva el cuerpo y la mente. ¿Por qué? Bueno, los griegos creían que el humano era una máquina tan perfecta que no solo se debe limitar a pensar, el cuerpo es importante, y el alma y también el cuerpo tienen su propia materia para cuidarlos. El gimnasio al cuerpo, la música al alma. La gimnasia te permitirá estar chulo para tu crush. Además, servirás mejor en vez de estar ahí viendo videos en internet. La música
tiene melodía, y la melodía tiene 3 partes: palabra, armonía y número. Es por esta razón, Glaucón, que la música sea parte principal de la educación, porque el número y la armonía se apoderan del alma y hacen penetrar en su fondo a la gracia y a lo hermoso, mientras que ocurre todo lo contrario cuando la descuidamos. Después de esta educación, aquel que no se encuentra compatible con ninguna ciencia, Platón les da un consejo: emborráchate de matemáticas, pues el origen de todo siempre lleva un número. Las matemáticas son base de todo. Esto se lo robó a los pitagóricos, pero no por eso deja de ser verdad. La aritmética y la ciencia del cálculo tienen por objeto el número. Por consiguiente, una y otra llevan el conocimiento de la verdad. Pues ya tenemos aquí 2 de las ciencias que buscamos. Son necesarias al guerrero para disponer bien un ejército, al filósofo para salir de lo que nace y muere, elevarse hasta la esencia de las cosas, porque sin esto no será nunca un verdadero aritmético. Pero aquel a quien confiamos la custodia de nuestro estado es a la vez guerrero y filósofo. Pongamos como ley para los que están destinados a ocupar los primeros puestos que se apliquen a la ciencia del cálculo. Asimismo, habrás observado que los que han nacido para calculistas y con espíritu de combinación tienen facilidad para casi todas las ciencias, y que hasta los espíritus pesados, cuando se han adiestrado con conciencia en el cálculo, con constancia en el cálculo, consiguen con eso la ventaja de adquirir mayor felicidad y penetración para aprender. La geometría mueve al alma a contemplar la esencia de las cosas. La finalidad de esa ciencia es contraria al lenguaje que emplean los que la tratan. Su lenguaje es muy divertido. Hablan de cuadrar, prolongar, añadir, como si realmente operaran, como si todas sus demostraciones tendieran a la práctica, cuando toda esa esencia no tiene otro objeto que el conocimiento. Tiene por objeto el conocimiento de lo que existe siempre, y no de lo que nace y perece. La geometría trae al alma hacia la verdad, forma en ella el espíritu filosófico. Con las mate cultivas tu razón y puedes dedicarte a lo tuyo. Si tienes alma de guardián, sélo. Si tienes alma de artesano, adelante. Pero ahora, ¿cómo me doy cuenta si tengo un alma filosófica? ¿O cómo es un buen filósofo? ¿O cualquiera puede ser filósofo? Para Platón, el buen filósofo debe de ser ese que no espera hacerse rico, ni ser famoso, ni tampoco aspira a ser servido. El filósofo debe de ser ese hombre que estudie por el placer de saber y dedicar la vida entera a esta ciencia. Además debe de tener prudencia, juicio, y también es necesario que siempre busque la verdad, saber que no sabe, para poder buscar precisamente lo que no tiene, que es sabiduría. Como su maestro Sócrates le enseñó, pues si crees saber, inhabilitas el aprender. En cambio, hacerte consciente de tu ignorancia hace querer aprender, o como diría el cabezón barbado, hay que hacer de la ignominia más ignomiciosa. Así diremos del filósofo que ama la prudencia, no en parte sino por entero. No diremos que aquel que se muestre exigente en materia de ciencia, que sea filósofo y esté ávido de conocimientos, pero aquel que se entrega a todas las ciencias con el mismo ardor, que quisiera abarcar todas y que es insaciable en aprender, ¿no merece ese el nombre de filósofo? ¿Quiénes son entonces verdaderos filósofos? Los que gustan de contemplar la verdad. Convengamos en que la primera señal del espíritu filosófico consiste en amar con pasión la ciencia, que puede llevarlo al conocimiento de esa esencia inmutable, inaccesible a las vicitudes de la generación y de la corrupción, el horror a la mentira, a la cual cerrarán todo acceso a su alma, e igual amor a la verdad. El espíritu verdaderamente ávido de ciencia debe de amar y buscar la verdad. Para distinguir al verdadero filósofo del que no lo es, hay que fijarse todavía en otra cosa, en que no hay en el alma nada que sea bajo, puesto que la pequeñez es incompatible con un alma que debe abarcar en sus búsquedas todas las cosas divinas y humanas. Por tanto, cuando se trate de distinguir cuál es el alma nacida para la filosofía, observará si desde los primeros años muestra equidad y dulzura, o si es hosco e intratable. El que está dotado de memoria, de penetración, de grandeza de alma,
de afabilidad y que es amigo y aliado de la verdad, de la justicia y de la templanza. A esos hombres perfeccionados por la educación y por la experiencia, y solo a ellos confiarías el gobierno del Estado. Se ve que los que se aplican a la filosofía, no solo durante la juventud, sino que envejecen en este estudio, son gente de carácter extraño y áspero, y que los más capaces de ellos llegan a ser inútiles para la sociedad por haber seguido ese estudio que concedes tus tantos elogios, Adatimato. Los filósofos como gente inútil para el Estado, que no es a ellos a quienes hay que reprochar su inutilidad, sino a los que no se dignan en utilizarlos. Lo cierto es que el enfermo es a quien corresponde acudir al médico, y lo natural es que quien tiene necesidad de ser gobernado vaya en busca de quien puede gobernarlo. Pero las mayores calumnias que debe soportar la filosofía se debe a los que se las dan de filósofos sin serlo. Raramente se dan en la tierra a hombres de naturaleza tan feliz que reúnan en sí todas las cualidades que exijamos a un verdadero filósofo. Ay, me cansé leyendo todo eso. En conclusión, me parece que el libro que trabajamos, La República, no es el más apto para estudiar la política de hoy, pero sin las bases platónicas, el hombre no solo no entiende la política, sino a su yo. Este diálogo no solo contiene política, sino también no deja de exponer su teoría del mundo de las ideas y de cómo podemos los humanos encaminar nuestra alma a través de la virtud para que esté lo más cerca del mundo ideal. Además de que en materia económica no tiene nada o poco. En cuestión sociológica tiene unos puntos interesantes, pero no responden a mi sociedad del siglo XXI. Eso es obvio, pero aún así es un buen libro para entrarle a la filosofía o a la política. Porque sí, como dijo Alfred Whitaker, toda la historia de la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página de algo que ya dijo Platón. Y es claro, ¿verdad? Platón es el que empieza la filosofía occidental. Sin él, me temo, no nos entendemos. Ya para finalizar, quiero que esto quede grabado en piedra digital. Es que pospuse esto porque la verdad no sabía cómo iba a quedar, o demás cosas. Eso aún no lo sé. Lo que sí sé es que no sé nada. Y que este canal no es para que aprendas filosofía. Más bien, pretendo charlar más que enseñar. Ya sabes, divulgar filosofía. Como sabes, o quizás no, divulgar viene de vulgos, que significa vulgar. O sea, aquí te expongo filosofía a mi manera, muy vulgar. De manera que queda tácito que este video no reemplaza el texto, ¿verdad? Ningún video en internet reemplazará el texto. Y bueno, planeo hacer otros trabajos similares. Este me sirvió de experiencia, así que voy a tratar de hacer un poquito mejor el trabajo, ¿no? Pensaba, o sea, estaría padre, ¿no? Estaría padre. Pero, no sé. Al final, solo queda la incertidumbre, ¿no?